Hoy vamos a hacer memoria de un santo de todos conocido, que es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, hijo de una familia acomodada, estudió Derecho, se licenció, se doctoró en leyes y era un poco el orgullo de su padre. Y el contraste es cuando, después de terminar el doctorado en Derecho, le dice a su padre que quiere ser sacerdote. Al principio el padre se siente muy, molesto, pero termina aceptando la voluntad de su hijo. Siempre, digamos que resaltó de la fe cristiana la dulzura de la fe encarnada en Jesucristo. Y eso es lo que él transmitía en sus predicaciones, en sus celebraciones, en sus meditaciones, la humildad por una parte y la dulzura de la fe. Le nombran obispo de Ginebra, en Suiza, la actual Suiza, y allí lo que dominaba era las últimas doctrinas protestantes de Calvino, el calvinismo. Y entonces San Francisco de Sales lo que hace más que predicar es mandar unas hojitas a todos los domicilios reflexionando sobre la fe católica y consiguió convertir prácticamente a toda la diócesis de Ginebra para que volviera nuevamente a la fe católica. Precisamente por repartir esas hojitas fue nombrado patrono de los periodistas, que hoy también celebran su fiesta. Y fue también el fundador de las religiosas visitadoras, conocidas aquí en España como las salesas. Esa espiritualidad de San Francisco de Sales, estamos hablando del siglo XVI, principios del XVII, esa misma espiritualidad es la que asumirá y acogerá con fe y alegría más tarde, en el siglo XIX, San Juan Bosco. Y por eso precisamente a la congregación que funda San Juan Bosco le dio el nombre de salesianos. Es decir, todo esto está estrechamente unido a esa fe de San Francisco de Sales, esa dulzura, insisto, en esa dulzura de la fe que él transmitió a todos los que estaban a su alrededor. Pues hoy vamos a recordarle y vamos a hacer memoria de este santo tan importante en la Iglesia occidental. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la ley, que presenta solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, no habría dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero, en realidad, con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias». Entonces yo dije: «He aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley». Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». Niega lo primero
para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo la carta a los Hebreos, donde, como sabéis, el motivo principal de la carta es la reflexión y la meditación sobre el sacerdocio de Cristo y qué significa el sacerdocio de Cristo para todos nosotros, los creyentes y los que le seguimos. En la lectura de hoy, precisamente, nos dice como que la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, era solo una sombra de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el propio Jesucristo, que es la nueva ley, la nueva alianza. Y por lo tanto, la ley antigua era sombra, no era la verdadera realidad. Y nosotros tenemos que estar sujetos a esa nueva realidad. Y sigue reflexionando el autor de la carta, diciendo, si hubiera sido tan definitivo el antiguo orden, la ley antigua, cuando los sacerdotes entraban en el templo a hacer sacrificios, que sacrificaban toros y sacrificaban animales, si eso hubiera tenido una eficacia real, sus pecados habrían sido perdonados para siempre. Dice, pero no, tenían que repetir esto mismo una y otra vez para pedir perdón por sus pecados. Y termina diciendo, claro, es que los sacrificios expiatorios nos pueden perdonar o pueden
digamos que hacernos conscientes de que somos pecadores y somos vulnerables. Y por eso tenemos que repetir una y otra vez en la petición de perdón. Pero Jesucristo no. Jesucristo se encarna para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El ofrecernos a todos los humanos la salvación. Por eso dice la carta a los Hebreos: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados, pero al entrar Él, Jesucristo, en el mundo, dice: tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esa era la voluntad del Padre, que el propio Jesucristo se encarnase en medio de nosotros para ofrecernos la salvación definitiva. De tal manera que ya los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificar toros y machos cabríos, ya todo eso no sirve para nada. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, con el derramamiento de su sangre, es verdaderamente el que nos redime una vez para siempre. Termina la lectura de hoy diciendo: conforme a esa voluntad, a la voluntad del Padre encarnada en Jesucristo, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza, que no necesita repetir, como repetían los sacerdotes de la antigua alianza, repetir en la petición de perdón. No, Él lo hace una vez para siempre, y así se convierte en el sacerdote eterno, el único sacerdote. Y ese Jesucristo es al que vemos en el Evangelio de hoy, comenzando su vida pública y predicando ya la palabra de Dios. Y Él evita, no es que no quiera a su padre, a su madre y a su familia, no. Él quiere naturalmente a todos sus familiares, pero Él lo que quiere evitar es lo que actualmente llamaríamos nepotismo, es decir, colocar, dar privilegios a los familiares, a los amigos, que eso en la historia de la humanidad se ha dado de forma repetida, incluso en nuestra sociedad actual, el dar cargos a los amigos y a los que están cerca. Bueno, pues Jesús quiere evitar eso y quiere ir a lo fundamental. Y lo fundamental es: ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Aquel que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi madre, mis hermanos, mi hermano, mi hermana. Lo fundamental en Jesucristo es precisamente eso, cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Él se encarna como acto de obediencia al Padre, para cumplir la voluntad y ofrecer el mandato del Padre, que es ofrecer la salvación a todos los hombres por amor. Ese amor es el que entendió el santo que hoy celebramos, San Francisco de Sales. Y por eso, cuando se habla de oración y de humildad, que en él eran fundamentales, pero él lo traduce en dulzura. Dulzura del amor de Dios a los hombres. Y eso es lo que le hizo atractivo a San Francisco de Sales. Y eso fue lo que hizo que una comunidad cristiana, desde luego, pero calvinista, como era la de su tiempo, que esa comunidad
fuera acercándose cada vez más al catolicismo al que habían pertenecido en su origen, pero hizo que se fueran acercando al catolicismo, a la doctrina fija, fiel y segura, y dejando a un lado las doctrinas calvinistas. Y todo por dulzura, todo porque predicaba, hablaba, escribía de una forma cercana, sencilla y dulce. Y eso es lo que él transmitía y es lo que nos deja a nosotros como legado, el transmitir a nuestros hermanos la alegría y la dulzura del amor de Dios. El que vivamos con alegría. A veces se dice que somos demasiado tristes. Pues no, es que la fe católica tiene que ser una fe alegre. Y a eso nos invita el santo que hoy celebramos. Pues vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que de la misma manera que Él, como hemos escuchado en la primera lectura, se entrega para hacer tu voluntad, que nosotros también hagamos y cumplamos la voluntad del Señor, pero transmitiéndosela a los demás, contagiando la dulzura del amor.